Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la Parashá Metzorah. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro segundo de Reyes, desde el capítulo 7, verso 3 hasta el verso 20. Esta Haftará empieza narrando la historia de 4 hombres afectados con Zaraat que estaban fuera de la ciudad. ¿Por qué estaban fuera de la ciudad? Esto lo entendemos si vamos al estudio de la Parashá, donde nos dice que cuando una persona estuviera en su proceso de limpiarse de esa afección, debía ser llevada fuera del campamento para que un sacerdote lo examinara. Con esto recordamos que esta enfermedad, si la podemos llamar de esta forma, era espiritual, que se manifestaba en el mundo natural y está ligada a la lashon hara, o a hablar mal del prójimo. Este relato en el libro de Reyes nos cuenta la historia de 4 hombres afectados con Zaraat, que estaban fuera de la ciudad esperando estar limpios totalmente para poder entrar. Pero no es solo eso, ya que esta historia empieza varios capítulos antes, los cuales vamos a estudiar para poder entender el contexto de lo que estaba pasando. Se trata de la época del rey Joram. Joram fue un hijo de Acab. En los tiempos de este rey, el rey de Siria, fue a atacar a Israel varias veces, pero falló en todas. Veamos algunas de ellas. Como dato curioso, en las versiones bíblicas en español nombra Siria o al rey de Siria, pero en hebreo nunca aparece de la palabra Siria, sino Aram. Ahora sí, continuemos. Tenía el rey de Aram guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Elohim envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por este lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Elohim había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. De esta forma, el rey de Aram creyó que había un espía en medio de sus hombres, pero le dieron aviso que el profeta Elisha estaba con Israel, y por medio de Elohim podía saber sus planes más secretos, por lo que el rey ordena capturar al profeta y enviando gente a caballo y en carros. Pero todo les sale mal, pues cuando llegaron a sitiar al lugar donde estaba el profeta, ora a Elohim para que les dé ceguera y los guíe de camino a su captura en Samaria. Pero en vez de castigarlos o matarlos, lo que hacen es darles pan y agua y devolverlos a su tierra. Y así el rey de Aram supo que había profeta en Israel y dejó de hostigarlos por un buen tiempo. Debido a que el pueblo de Aram no atacó a Israel por un tiempo, hizo que el pueblo de Israel bajara la guardia. Y el rey Aram Ben-Hadad convocó a todo su ejército y sitió a Samaria. El ejército de Aram rodeó toda la ciudad de Samaria, capital de Israel, para comenzar esta larga guerra. Esta táctica se usó para impedir que las personas de Samaria reciban suministros. Esta estrategia fue exitosa, pues la ciudad se quedó sin comida y con el tiempo hasta las sobras fueron intercambiadas a precios ridículamente altos. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Según la Torá de los alimentos, el asno se considera como un animal impuro, por lo tanto, el pueblo de Israel no se lo come. Sin embargo, como ya no tenían que comer, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, que era una cantidad grandísima de dinero, y un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Pero eso no lo fue todo, pues la situación alimentaria estaba tan desesperante que incluso las madres se comían a sus hijos. ¿Por qué llegaron a esta situación tan terrible? Joram, rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho,
pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. El rey Joram de Israel estaba cegado espiritualmente, por ello no sabía el motivo de esta calamidad. Simplemente perdió su razón al escuchar una historia tan terrible. En vez de aceptar que tenía la culpa de la terrible realidad y arrepentirse de corazón, el rey le echó toda la culpa a Eliseo. El rey de Israel mandó unas personas para matar a Elisha. Cuando ellos lo encontraron, Elisha profetizó algo asombroso. Dijo entonces Elisha: escuchen palabras de Yahvé. Así dijo Yahvé: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. En una situación tan trágica que hizo que algunas personas se comieran a sus hijos, parecería imposible que ocurriera un milagro como ese. Pero como Elisha escuchó claramente las palabras de su majestad, no tuvo temor y así lo comunicó. ¿Cómo se iba a solucionar esta tragedia en tan solo 24 horas? Es imposible ante los ojos de un experto que no conoce a Elohim. Todas las estadísticas estaban en su contra. Por eso, un príncipe del rey dijo lo siguiente: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Elohim y dijo: si Yahvé hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿será esto así? Él pensó con su propia lógica: ¿cómo sería posible recibir alimentos si la ciudad de Samaria estaba rodeada por el ejército de Aram? ¿Cuál fue su problema? Que no creyó en el poder de Elohim ni en lo que dijo a través del profeta Elisha. No creyó en el Elohim de sus antepasados, el mismo que sacó a más de 600,000 hombres mayores de 20 años de la tierra de Egipto, esto sin contar a las mujeres, a los niños y a los mayores de 60 años, que se estima fueron más de 2 millones de personas, y a estas mismas personas les hizo pasar en medio del mar de juncos y los alimentó durante 40 años. Y durante este tiempo sus ropas no se desgastaron. Por lo tanto, para su majestad es muy sencillo solucionar las crisis alimentarias de los ciudadanos de Samaria en tan solo un día. Es cierto que este príncipe incrédulo no vio con sus propios ojos lo que ocurrió en las épocas de Egipto, pero él sí vio y escuchó los milagros de Elohim por medio de los profetas Elías y Eliseo. ¿Y qué ocurrió con su vida? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Le estaba diciendo que el príncipe verá cómo se iba a arreglar la crisis alimentaria, pero que no podría disfrutar de esa bendición. Algunas personas solo miran las dificultades de las circunstancias y solo hablan con incredulidad. Aunque Dios me ayude, ¿de qué va a servir eso? Mi vida está acabada. Aunque Dios abra el cielo, ¿cómo se va a arreglar este problema? Esto, amada familia, es un problema de fe. Para entender esto, es necesario que estudiemos la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. La palabra hebrea de la semana es la palabra fe. Esta palabra en hebreo se dice emuná, la cual aparece 49 veces solo en el Tanaj. Esta palabra se escribe con las letras hebreas Aleph, Mem, Vav, Nun, Ei. Y no traduce fe, traduce confianza extrema. Bueno, esta es una de sus traducciones más conocidas, pero en este pequeño estudio vamos a ver unas cuantas más. La raíz de esta palabra son las letras Aleph, Mem y Nun, y se pronuncia así: Amán, que significa creer. Así es, la palabra amén proviene de estas mismas 3 letras hebreas y está totalmente ligada a la palabra emuná. La primera referencia bíblica a esta palabra la encontramos en el libro de Shemot. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. En donde dice así, hubo en sus manos firmeza, en hebreo dice así: Vayei Yadav Emuná, y en sus manos hubo emuná, hubo firmeza. La emuná es en donde nos apoyamos. Por eso
Esta palabra tiene la definición de ser un soporte, una cosa que sostiene a otra. Una persona fiel en hebreo es un neemán, lo cual puede ser entendido como una persona que tiene una base de apoyo firme y al mismo tiempo alguien en el cual podemos apoyarnos, alguien que tiene emuná. La segunda vez que aparece esta palabra en las escrituras es en este verso, el emuná ben Abel, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. No confundir este término con la palabra emet, que también es traducido como verdad en español. En el Salmo 31.5, por ejemplo, aparece el término Elohim de verdad, pero aquí sí es el emet. Podríamos decir en este contexto que emuná y emet son utilizadas como sinónimas, dos palabras que significan lo mismo, pero el significado de emuná puede expandirse mucho más cuando vemos los usos y aplicaciones de la raíz amán a lo largo de las escrituras. Ve'emin Bayavé Bayachshevea lo tzedaká. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Vayamen Beigdal Shimcha ad Olam. Permanezca y sea engrandecido tu nombre para siempre. Beneeman Beiteja Umamlachteja ad Olam. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Todos estos conceptos, tan diferentes pero a la vez lógicamente relacionados, convergen en la raíz de la palabra emuná. La fe requiere de sustento y requiere también de acción. Una persona fiel es una persona firme. Ahora, tal vez ahora cobre muchísimo más sentido cuando al terminar una oración digan la palabra amén. Con esto terminamos el estudio de la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio Agel. Muchas gracias, More Agel. Qué enriquecedor es el hebreo. El profeta Elisha les dijo al rey y a sus súbditos de que el problema se iba a arreglar en un día, pero ni ellos ni su pueblo creyeron en las palabras de Elohim. No pensaron en lo que estaba pasando ni en enfrentarse al ejército de Aram. Por eso Elohim eligió personas totalmente inesperadas para cumplir su palabra. Ellos eran 4 hombres con Saraat que estaban afuera de la ciudad. Justo en ese verso empieza nuestra Haftará. Esto fue un gran contexto histórico e idiomático para poder entender a profundidad esta porción. Había a la entrada de la puerta 4 hombres con Saraat, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de Aram. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de Aram. Y llegando a la entrada del campamento de Aram, no había allí nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Porque Yahvé había hecho que en el campamento de Aram se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Este fue el primer acto milagroso de su majestad. En este relato, Elohim hizo escuchar cosas al pueblo enemigo, los espantó, tanto que tuvieron que huir. Estos 4 hombres entraron al campamento enemigo y efectivamente no había nadie, pudieron comer hasta saciarse y tomar cosas para ellos mismos. Pero en medio de su deleite, luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos las nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto.
Esta noticia llegó hasta el rey, pero él pensó que era una trampa. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de la tienda y se han escondido en los campos diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey no creyó en lo que le dijo el profeta Elisha y tampoco en lo que dijeron los 4 hombres, y mandó a sus siervos para comprobar si esto era cierto. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que los arameos habían arrojado por la prisa. Y volvieron los mensajeros y le hicieron saber al rey. Al escuchar esto, el pueblo salió y saqueó al campamento de Aram. El ejército de Aram tenía alimentos en abundancia y por eso quedó mucha comida. Y fue vendido un seah de flor de harina y por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Yahvé. La comida que dejó el ejército sirio fue más que suficiente para satisfacer el hambre del pueblo de Israel. En conclusión, ¿quién es nuestro Elohim? Es alguien que abre las puertas de los cielos, que abre caminos en donde no hay, que pone agua en el desierto. Aunque todo parezca cerrado, los cielos siempre están abiertos. Su majestad es un Elohim vivo. Si creemos en nuestro Elohim y seguimos adelante con emuná, ocurren milagros. Las personas más miserables del mundo son como este príncipe, que no tuvo emuná y solo declaró palabras de incredulidad y murió atropellado por el pueblo. Esta vida es solo una y debemos actuar con emuná y valentía. No limiten sus vidas en el poder de Elohim con pensamientos y actos de incredulidad. Solo crean en Elohim y continúen. Shalom Alejem.